El fallo de la Corte Internacional de Justicia es un fallo que tiene varios componentes. El primer componente del fallo es que es un fallo que ha establecido lo que nunca hubo entre Perú y Chile, un límite marítimo. Nosotros queríamos que el límite marítimo comenzara en el punto final terrestre, que es el punto Concordia, y de ahí se trazara una línea media, ¿se acuerdan? Eso queríamos, pero cuando uno está en un juicio, no puede el fallo ser como nosotros queremos únicamente. Si vamos a un juicio, nos sometemos a la regla de la teoría del riesgo, y entonces el fallo ha sido de esta manera. Estado peruano, tú que pediste que el punto del límite marítimo fuera el punto final terrestre, ya no va a ser. Lo mismo le pasó a Chile. Chile quería que el punto del límite marítimo comenzara en el hito número 1, tierra adentro. Y la Corte le dijo a Chile, tampoco es así. ¿Qué pediste? Que el límite marítimo comience tierra adentro, en el hito número 1, en el mojón donde hemos estado. Ese cemento tampoco. ¿Qué dijo la Corte? Ni el hito número 1 ni el punto Concordia. Dijo, un punto siempre en la orilla del mar que tenga como referencia el paralelo que pasa por el hito número 1, pero ese paralelo pasa por el hito número 1, pasa por muchos lugares como que da la vuelta al mundo, ¿o no? ¿Sí o no? Es un paralelo como lo medidos, ¿sí o no? Entonces, lo que ha hecho la Corte es, al establecer ese punto, que está más arriba del punto Concordia, hay una distancia que se llama costa seca. ¿Por qué es costa seca? Porque el Perú tiene orilla del mar, puede uno caminar por la orilla, pero las aguas ya no son nuestras, nos guste o no nos guste. Entonces, ese es el fallo de la Corte, y como ese caso, hay 6 en el sistema internacional. 6 nada más en el mundo entero. Yo lo advertí en mis artículos y en los días anteriores al fallo sacamos muchas cosas de que no podíamos saber, porque no tenemos, pues, no somos Nostradamus para saber qué cosa va a decir la Corte. Pero, así como nunca pensamos que la Corte dijera que iba a haber un paralelo de 80 millas y que luego bajaba hacia el suroeste, donde hemos ganado 21.000 kilómetros, tampoco lo sabíamos. La Corte ha tomado determinaciones. Lo que yo he dicho públicamente en el tema de la ley de líneas de bases 28621 del 3 de noviembre del 2005 que mandó el Congreso el ex canciller Oscar Mauro de Romaña, lo que yo he dicho públicamente es lo siguiente: que no debería derogarse el punto 266, porque ¿saben cómo se llama el punto 266 en la ley de línea de base? Se llama punto frontera terrestre internacional Perú-Chile, y se llama frontera terrestre. Entonces, si así se llama y tiene coordenadas, longitud y latitud, ¿para qué lo vamos a eliminar? Lo que yo decía era que ese punto final del litoral, porque comprenderán ustedes que nosotros ya no tenemos agua entre el punto nuevo del límite marítimo y el punto Concordia, ya no tenemos agua, pero eso no significa que no tengamos litoral, y eso no significa que no tengamos costa. Tenemos costa y litoral, pero ya no tenemos agua, ¿no? Entonces, por eso era que ese punto 266, a mi juicio, los invito a que lean mi artículo en Hillebrand en sus 13 del viernes pasado, donde hago una explicación completa de por qué ese punto nunca debió eliminarse. ¿Por qué? Porque repito lo que decía al comienzo, los triángulos tienen 3 vértices. Si yo elimino ese punto, y digo que el punto Concordia es lo mismo que el punto 266, estoy eliminando el punto Concordia. Tanto así que el día jueves de la semana pasada, cuando se aprueba en el Congreso, en la Comisión Permanente, fue sintomático. Estando en Estados Unidos, Michelle Bachelet con Erasmo Muñoz, su canciller,
Erasmo Muñoz salió a declarar y dijo, por si acaso, el punto Concordia no es límite terrestre de nada, ¿lo escucharon o no? Y dijo algo más, y por si acaso, el Perú no tiene ninguna costa seca, porque todo eso es de Chile. Y entonces, justamente cuando sacamos ese articulito, me contaron, me dijeron, ¿no?, de que en Palacio de Gobierno se había decidido más información para saber si se aprobaba o no la ley de líneas de base modificada. Finalmente se ha hecho, pero espérese un ratito. Finalmente se ha hecho. Cada estado tiene un gobierno. Los gobiernos han ganado el derecho de dirigir la política exterior. Nosotros somos ciudadanos, como estamos aquí, opinamos, damos nuestro punto de vista científico desde el derecho, desde las relaciones internacionales, desde el derecho internacional, pero hay un ejecutivo que es el que decide. Yo creo firmemente, porque he estado muchas veces en Tacna, hablando de estos temas y de estos problemas que tenemos con Chile, y creo que hemos debido solventar hasta el final la conservación del punto 266, que la Comisión Permanente no ha querido atender. Y claro, ahora se abre una variable, y esa variable es que Chile va a querer recrear progresivamente el espectro para el arbitraje que está en el artículo 12 del Tratado de Lima de 1929, y si hay un arbitraje, Perú, que no es el que deberá promoverlo, sino Chile, motivará la presencia del presidente de los Estados Unidos de América, que conforme ese artículo es el árbitro para un asunto entre Perú y Chile. O sea, un asunto donde no lo hay, porque el tema terrestre fue sellado en 1929, y eso en el derecho, lo absurdo puede ser objeto, lo inadvertido puede ser objeto de recrear toda una pseudotesis como la quiere hacer Chile. Porque que diga el presidente Piñera al final de su gobierno que el límite marítimo comienza en el hito número 1 cuando el fallo dice lo contrario, es evidentemente la propensión de una actitud deliberada de querer recrear un marco para un arbitraje. La prueba está en que antes de que se vaya del poder, Piñera llegó a mandar una nota diplomática de protesta porque habíamos sacado una infografía con el triángulo terrestre que es nuestro. Entonces, comparto, entiendo y me adhiero a la preocupación de Tacna permanentemente, porque después de haber perdido el mar, ¿no es cierto?, ahora traen años de problema, evidentemente tenemos que tener y mirar las cosas con mucha, pero con mucha cautela y con mucha atención. Tampoco es para hacer aspavientos y tampoco es para hacer o para generar situaciones de polarización. Creo que hay que ver las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque además tenemos con Chile un recinto de una relación bilateral importante que tenemos que mirar y conservar. ¿Ya? No hay que olvidar una cosita muy importante. Usted con nombre de derecho podría discutir a esto. Chile se apoya en lo que le ha determinado la Corte Penal como el límite donde empieza su límite marítimo. Y ese punto técnicamente es inconsistente. ¿Por qué? Porque no se ha determinado la declinación magnética en ese sitio. O sea que no es un punto sobre el que usted con otro derecho puede definir como una cosa firme y perenne. Más aún, los pobladores de la caleta Santa Rosa, que se evalúan, hasta antes del gobierno de Pinochet, ocuparon lo que Chile ahora está llamando el triángulo terrestre. Esa era su posesión. El Perú no puede tener reclamo
por derecho de posesión de ese sitio desde la época del 29 hasta ahora que se determina. Yo creo que ahí hay una falla y usted como hombre de derecho puede decirlo si eso procede o no procede. Yo lo que quiero decir es que lo que es nuestro hay que poseerlo, ¿no? Y entonces ese triángulo terrestre es peruano, claro, está minado pero se desmina pues, y hay que colocar ahí un espacio para tener allí un recinto de un control fronterizo como corresponde. Hay que querer los espacios nuestros, no porque esté en la parte más austral no vamos a dejar de atenderlo. Yo estaba allí, hemos estado en Santa Rosa, chequeen en YouTube, hemos estado allí, hemos estado con dos cancilleres, con dos vicecancilleres, hemos estado en la zona. Y creo que es muy importante que estas cosas que tienen una hipersensibilidad, una gran sensibilidad, primero las tomemos no con frialdad, no, pero las tomemos con mucha objetividad, porque lo más importante es que tenemos que conservar hasta el final todo lo que le corresponde al Perú. Por eso somos un Estado independiente, con una sociedad rica, una sociedad históricamente trascendente, que merece y se merece lo mejor. El territorio que tenemos hoy día no es pues el territorio que tuvimos al comienzo de la vida independiente, ni mucho menos el territorio que tuvimos durante el virreinato. Entonces tenemos que conservar lo que nos queda, o lo que tenemos para el futuro de nuestras relaciones internacionales. Muchas gracias a todos. Vamos a hacerle el reconocimiento público en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniería Agrícola, su brillante exposición, doctor, con esta conferencia magistral, y también quisiéramos que le transmita al doctor Enrique Pía Sánchez, rector de la Universidad Tecnológica del Perú, por el apoyo a este evento. Bueno, el doctor siempre nos ilustra con conferencias magistrales y le agradecemos, ¿verdad?, su participación, pero tal vez le hubiéramos programado más tiempo, pero el doctor siempre nos acompaña, no se retira. Buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio del Ambiente, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Bueno, el tema que vengo a presentarles relaciona al ordenamiento territorial. Si bien es cierto, las presentaciones en su momento señalan una característica muy importante. El territorio es importante, subyace una definición, toda una organización por parte del mismo. Sin embargo, un aspecto muy importante y trascendente es cómo queda nuestra forma de organización dentro de ese territorio como Estado. Y al hablar del Estado nos estamos mencionando también a los diferentes niveles de gobierno. Y justamente para poder amar nuestro territorio, defenderlo, necesitamos conocerlo. Y el hecho de conocerlo implica, para poder plantear alternativas de solución viables, justamente implica conocer ese territorio, y una de las formas de hacerlo, organizarlo y administrarlo es a través del ordenamiento territorial. Entonces, eso es lo que venía a compartir con ustedes. Antes, el tema conceptual sobre políticas nacionales, que es materia de este evento, es que toda política nacional persigue objetivos, persigue lineamientos, tiene contenidos principales sobre políticas públicas, y así como también se mide por estándares nacionales de cumplimiento, es decir, qué servicio se otorga al ciudadano. Y la política sectorial, a su vez, viene a ser un subconjunto de las políticas nacionales. Entonces, dicho sea de este punto, las políticas nacionales y sectoriales se basan en esta definición que está recogida de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y la formulación de estas políticas y su implementación está a cargo del Poder Ejecutivo, pero para ello tiene que establecerse unos niveles de coordinación entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales con el gobierno nacional.
Toda política nacional y sectorial se aprueba por decreto supremo con el voto del Consejo de Ministros. Y ahí la importancia entonces del peso que tienen las políticas nacionales sobre la materia. El Ministerio del Ambiente tiene su política nacional ambiental, así como podemos observar también otro ejemplo de política nacional, la política nacional forestal y de fauna silvestre. ¿Qué contiene cada política? Contiene, por ejemplo, una presentación, un marco normativo, los principios, fundamentos, los ejes de política, lineamientos de política y en este caso estándares de cumplimiento. Recientemente se ha aprobado la 34ª Política de Estado sobre ordenamiento y gestión territorial. Entonces, esta política de Estado a nivel del Acuerdo Nacional establece ya unos criterios importantes, que hay un compromiso para impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente del ordenamiento y la gestión territorial. Se separan dos conceptos, el ordenamiento territorial y la gestión territorial. Y vamos a ver y explicar por qué eso es recogido posteriormente en estos decretos normativos que se está gestando a nivel del Congreso de la República. Entonces, este proceso se basa en el conocimiento, la investigación de la excepcional diversidad de nuestro territorio y la sostenibilidad de sus ecosistemas en la articulación entre niveles de gobierno y entre sectores, y así como también en el fomento de la libre iniciativa pública y privada, la promoción del diálogo, la participación ciudadana, la consulta previa a los pueblos originarios. Y a su vez establece una definición sobre territorio, que vamos a desarrollarla también de forma siguiente. Todo este aspecto relacionado al ordenamiento territorial tiene un desarrollo normativo. Por jerarquía de normas, partimos desde la Constitución hasta las leyes respectivas, los decretos supremos que regulan mayormente estas leyes, las resoluciones ministeriales que precisan lo que los decretos supremos establecen y algunas resoluciones directorales que especifican detalle y puntualmente cómo se va a llevar a cabo todas estas políticas nacionales. Para el caso de la Política Nacional del Ambiente, donde forma parte del ordenamiento territorial, nos apoyamos en todo este desarrollo del marco normativo que parte, como les repito, desde la Constitución, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley de Base de la Descentralización y otras más, y está la Ley General del Ambiente, la ley que crea el Ministerio del Ambiente y donde se especifica como conductor del ordenamiento territorial. Por esa razón, en el tema del ordenamiento territorial no hay una discusión sobre la rectoría. En cambio, en la implementación de este ordenamiento territorial sí podría presentarse algunas discusiones para ver cómo se lleva a cabo este ordenamiento territorial. Y asimismo se señala también lineamientos de política para el ordenamiento territorial, aprobada con una norma de rango a nivel de resolución ministerial a 026 del año 2010, y que establece todo un análisis del territorio, un diagnóstico del territorio y cómo se debe intervenir en ese territorio desde las diferentes perspectivas de cada mirada sectorial, pero de manera articulada, que es lo que buscamos como alternativa y objetivos de este foro. Y como les decía, las resoluciones directorales y otras normas también señalan la forma de instrumentar, uno, el diagnóstico del territorio para conocerlo, para identificar las potencialidades que se mencionaba en su momento, así como también las limitaciones de este territorio, y asimismo las dinámicas, los cambios que se producen en el territorio no es estático, cambia en el tiempo, evoluciona, hay tendencias y esa información hay que recogerla, hay que planificarla, y una vez que la planificamos a través de los entes competentes, establecer qué medida de intervención se establece. Entonces, por ello, las últimas normas, por ejemplo, se refieren a elaboración de proyectos relacionados al ordenamiento territorial. Es un medio a través del cual se aterrizan muchas de las acciones que se relacionan al territorio. También debemos reconocer que hay normas de rango sectorial e instrumentos de rango sectorial que recogen aspectos relacionados al ordenamiento territorial. Tenemos el caso del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, aprobado a través de un decreto supremo del año 2006. También tenemos el reglamento del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales,
donde se incorpora a un instrumento del ordenamiento territorial, en este caso la zonificación ecológica económica, como un diagnóstico técnico legal, el reglamento de acondicionamiento territorial del Ministerio de Vivienda a través de los planes de acondicionamiento territorial, e incorporan a la zonificación ecológica económica como parte de ella, digamos, como parte de un diagnóstico. Y tenemos también recientemente la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, donde hay una parte que corresponde a la zonificación forestal que se apoya en la zonificación ecológica económica y establece inclusive funciones para el Ministerio del Ambiente. Así como también, si hablamos en el caso del desarrollo e integración fronteriza, el reglamento de la Ley Marco para el desarrollo e integración fronteriza precisa que el desarrollo ambientalmente sostenible se consigue con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿de qué se trata este ordenamiento territorial? Vamos a desarrollarlo también. Una de las últimas normas se refiere a la ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos, que se está reglamentando y que también considera disposiciones relativas al ordenamiento territorial para su implementación. Bien, dentro de un proceso de la política relacionada al ordenamiento territorial, dentro de la Política Nacional del Ambiente, mencionamos que el proceso de ordenamiento territorial parte de las decisiones que se tomen en diferentes instancias, desde un presupuesto participativo, desde la elaboración del plan de desarrollo concertado, acabamos de ver el caso de Loreto, donde se hace una evaluación estratégica, desde reuniones del acuerdo nacional o el acuerdo regional. En cada departamento, por ejemplo, hay acuerdos regionales, y así como también mesas de concertación de lucha contra la pobreza. La discusión, ahora que ya se vienen las elecciones, de los planes de gobierno de los partidos políticos, cómo se inserta el ordenamiento territorial como parte de sus políticas y propuestas de gobierno. Bueno, estas vienen a ser oportunidades para insertar el tema de ordenamiento territorial y destacar su importancia. Y para ello, bueno, tiene que haber un nivel de involucramiento que no solamente parte del sector público, sino también parte del sector privado, de las organizaciones que asuman la importancia de este instrumento. Bien, un aspecto también muy importante es, a la izquierda de ustedes pueden observar diferentes entidades del gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno regional, gobierno digital. Esa articulación intersectorial que falta, intergubernamental, perdón, que falta. Y cuando tenemos ya una mirada desde el territorio, considerando las funciones y competencias que tiene cada nivel de gobierno en ordenamiento territorial, lo que hacemos es tener al territorio como eje concertador y las funciones relacionadas a su ordenamiento para poder intervenirlas de manera más articulada. Eso es lo que se busca, pero ¿cómo se logra eso? A través de medios como el desarrollo de las capacidades, la sensibilización, la asistencia técnica, el acompañamiento, y para eso se requiere de técnicos y profesionales que estén, digamos, con conocimiento de este tema. Así como se hace con el sector público, también se trabaja con el sector privado, con la sociedad civil. Tenemos a las organizaciones nacionales como las universidades, las instituciones de investigación, los organismos de cooperación, las ONGs, las mesas de concertación, o son organizaciones de nivel nacional, pero también esas mismas organizaciones también las encontramos en el nivel regional. Tenemos a las comunidades nativas, las cámaras de comercio y otras más. Y asimismo, estas organizaciones también están presentes en el nivel provincial, en el nivel distrital e incluso a nivel de centros poblados. Sin embargo, la mirada, la intervención, cómo interpretan ellos su desarrollo, normalmente uno percibe que hay una desarticulación. Pero cuando ya implementamos acciones para fortalecer el desarrollo de las capacidades, el conocimiento, se desarrollan instrumentos sobre el conocimiento del territorio, se convierte al territorio como un eje concertador y se pueden hacer medidas de ordenamiento territorial de manera mucho más eficaces que cuando están separadas. También, cuando hacemos ordenamiento territorial, intervenimos con lo que es la organización de la participación de los diferentes actores. Una ponencia mencionaba hace un momento sobre el tema de la participación. Un Estado moderno efectivamente no puede ser jactarse de decir si que no reconoce la participación de los ciudadanos. Finalmente los ciudadanos son la razón de ser del Estado. Es un componente fundamental del Estado conjuntamente con el territorio. Y para ello se organizan también los procesos de participación a nivel de comisiones técnicas para que en los procesos relacionados al ordenamiento territorial
se dé esta participación. Si no hay participación en estos procesos, normalmente todos estos procesos de ordenamiento territorial tienen dificultades, porque no se recoge toda la información que debería acopiarse. Hacer ordenamiento territorial también implica conformar equipos técnicos para levantar un diagnóstico del territorio, para conocer las características físicas, biológicas, sociales, económicas, culturales. Necesitamos conocer y tener a profesionales que manejen la metodología de levantamiento de información y saber y recomendar a qué escalas de trabajo debo levantar la información, porque no es lo mismo levantar